Hola, ¿qué tal? Hoy la información está definida por el parálisis histórico de una superpotencia como es Estados Unidos, el amanecer de una nueva era en Sudamérica, una amenaza que llega desde el aire y la sombra de la realeza que se niega a desaparecer. Estos son los temas que marcan la agenda global. Nuestros corresponsales están listos. Iniciamos con un nuevo comienzo, sí, un nuevo comienzo en Bolivia. En ese país continúan los eventos previos a la toma de posesión del presidente electo Rodrigo Paz, que se llevará a cabo este fin de semana. Paz, quien derrotó en las urnas al Partido Socialista Más, hizo un nuevo llamado a la unidad nacional. Paola Cadima, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con los detalles. Bolivia ingresa en la etapa final para la transición de mando con dos actividades fundamentales. Una de ellas, la que se desarrolló en la capital del estado boliviano, en Sucre, en una importante entrega de acta de credenciales al binomio presidencial electo. Hablamos de Rodrigo Paz y Edman Lara, una actividad que contó con la participación de autoridades nacionales, departamentales, cuerpos diplomáticos internacionales. Se tiene la confirmación de al menos 45 delegaciones en un importante acto y en la intervención de las autoridades electas, tanto presidente como vicepresidente. Se habla de un mensaje de unidad para los bolivianos. Una importante actividad la que se vive en esta región del país, pero así también con miras a lo que ocurrirá este próximo fin de semana en la sede de gobierno en La Paz, donde se hará la posesión, la transición de mando oficial. Es lo que podemos informarles. Hay gran movimiento, se vive en Sucre este panorama y ambiente festivo. La población llegó hasta la Plaza 25 de Mayo para formar parte de esta iniciativa. No solo la población, sino también las autoridades. Por supuesto, encabezaron lo que ocurre en esta región. El Tribunal Supremo Electoral de manera oficial hizo la entrega de las credenciales a las autoridades electas, producto de un proceso eleccionario que avala el voto popular de las y los bolivianos. Para Fuerza Informativa Azteca, informa Paola Cadima. Gracias, Paola. Y en Estados Unidos, el gobierno federal cumple hoy 36 días paralizado ante la falta de acuerdos en el presupuesto. Es oficialmente el cierre de gobierno más largo de la historia del país, superando el récord del 2019. Rafael Romo, de CNN, tiene todos los detalles. Rafael. Una buena forma de poner en perspectiva el cierre parcial del gobierno de Estados Unidos es mencionar el hecho de que más de 1 millón de empleados federales no están recibiendo paga, incluso aquellos como los controladores aéreos e inspectores de equipaje en los aeropuertos, quienes, por ser considerados esenciales, están obligados a seguir trabajando. Quienes sí reciben su salario normalmente, pese al cierre, son los jueces y los legisladores, porque así lo establece la ley. Uno de los impactos más severos, especialmente para familias de clase media, baja y baja, es el hecho de que cerca de 42 millones de personas no recibirán el beneficio conocido como SNAP por sus siglas en inglés. El programa de asistencia nutricional suplementaria depende de fondos del gobierno federal y aunque 2 jueces le han ordenado al gobierno del presidente Donald Trump que utilice reservas para seguir pagando este beneficio, el fondo de contingencias de este programa no es suficiente para cubrir los $8,000 millones que cuesta cada mes. También hay un aspecto político que tiene que ver con el cierre parcial del gobierno. Los estados con gobernadores demócratas han sido objeto de recortes. Varios funcionarios del gobierno de Trump enfilaron contra estados como California y Nueva York, cancelando proyectos de infraestructura por un total de $8,000 millones al comienzo del cierre del gobierno. Una parte del cierre que está causando mucha confusión es el hecho de que los parques nacionales controlados por el gobierno federal están abiertos pero sin personal, lo que ha provocado que muchos voluntarios se hagan cargo de las operaciones. El actual cierre del gobierno está a punto de ser el más largo de la historia. Este martes igualó el récord de 35 días establecido en 2019 durante el primer mandato de Trump. Y aunque hay negociaciones serias en curso entre los legisladores, es muy probable que el cierre continúe en el futuro previsible. Rafael Romo, CNN Atlanta. Gracias, Rafael. En Ecuador, un nuevo revés para el ex vicepresidente Jorge Glass, aquel que intentó evadir la justicia buscando asilo en la Embajada de México en Quito. Un tribunal le negó la solicitud de ser trasladado a un hospital, por lo que permanecerá en una cárcel de máxima seguridad. Diego Cuenca, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con el reporte. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, negó el pedido de salir de prisión que hizo el ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glass, quien pretendía ser hospitalizado de manera urgente.
Sin embargo, la resolución de ese organismo determinó que el Estado ecuatoriano garantice y adopte las medidas necesarias para que Glass, mientras esté en la cárcel, tenga atenciones de salud física y mental. Jorge Glass está recluido en la cárcel La Roca desde abril de 2024 por varios casos de corrupción, entre ellos por presunto peculado por la reconstrucción de Manabí, que se afectó por el terremoto de 2016. Recordemos que el ex vicepresidente Glass estaba asilado en la Embajada de México en Quito y fue detenido luego de que los equipos de la Policía Nacional irrumpieron en esa sede diplomática para capturarlo y evitar que se escape del país. Soy Diego Cuenca, desde Guayaquil, Ecuador. Gracias, Diego. Mientras tanto, la tensión política se respira en Colombia. El ministro del Interior, Armando Benedetti, denunció ser víctima de acoso. Dijo que la madrugada del domingo, drones no identificados sobrevolaron su residencia privada. Juan David Ríos está en directo con nosotros de la Alianza Informativa Latinoamericana. Hola, ¿qué tal? Un saludo desde Colombia. Una grave denuncia hace el ministro del Interior, Armando Benedetti, a través de sus redes sociales. El ministro está informando a través de X, con fotos incluidas, que sobre las 12 de la madrugada y las 3 de la mañana en su casa en el Caribe colombiano ha presenciado un sobrevuelo de drones sobre su casa. Menciona el ministro que han sido varios drones que han estado sobrevolando su casa, en donde también hay incluso menores de edad. A través de redes sociales, el ministro del Interior explica, y abro comillas, es claro que quieren perpetrar un acto criminal en mi contra y de mi familia. Más allá de la publicación, por supuesto, de las fotos en donde se ven los drones sobrevolando su casa, menciona que además también un carro iba de esquina a esquina pasando por la puerta del lugar donde vivo. Y hoy a las 9:45 de la mañana, en la parte trasera de mi casa, había personas tomando fotos. En un país en donde el dron es un arma letal, nadie maneja un dron para divertirse a las 3 de la madrugada ni hacer seguimientos en carro. Es lo que dice el ministro del Interior, Armando Benedetti. Mencionó además que ya presentó incluso también una denuncia penal frente a estos hechos en su casa en el Caribe colombiano. Y varios miembros del gobierno nacional, del gabinete ministerial, han respaldado al ministro del Interior, Armando Benedetti, a través también de sus redes sociales. Uno de ellos es el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, el ministro saliente, que menciona que este tipo de situaciones que atentan contra la tranquilidad personal y familiar no pueden ni deben normalizarse. Lo mismo hace la directora del Departamento Administrativo de Presidencia, el ministro de Defensa. Lo cierto es que ya el ministro del Interior, Armando Benedetti, entonces presentó esta denuncia penal ante las autoridades para que inicien las investigaciones referentes a todo lo que tenga que ver con el sobrevuelo de drones. Informó Juan David Ríos, de Noticias Caracol, para la Fuerza Informativa Azteca. Gracias, Juan David. Y desde España, un fantasma del pasado regresa. El rey emérito Juan Carlos de Borbón busca reescribir su historia. Hoy publicó en Francia un polémico libro de memorias con el que busca, según la editorial, reconciliar su figura con el pueblo español. Pau Mosquera, de nuestra alianza con CNN, tiene reporte desde Madrid. Pau. Reconciliación es el nombre que reciben las memorias del rey emérito Juan Carlos I. Han llegado justamente este miércoles ya a las librerías de Francia. Aquí en España todavía deberemos esperar hasta inicios de diciembre. Sin embargo, ya han empezado a generar algo de polémica, y es que, a pesar de que nosotros no hemos podido tener acceso a una copia de la obra, algunos fragmentos han sido publicados en diarios franceses como Le Monde y Point de Vue, o aquí en España en el periódico El País. Fragmentos donde el monarca recuerda la relación que mantenía con el dictador Francisco Franco, o donde revive también algunas tensiones familiares. Es el caso, afirma, de la difícil relación que mantenía con su nuera, la reina Leticia, de quien dice que no ayudó a mejorar las relaciones familiares. Asegura que mantuvo las puertas de su despacho abiertas para ella, pero que ella nunca llegó a acudir. También muestra su tristeza hacia su hijo, Felipe VI, porque dijo sentirse rechazado una vez que él renegó de cualquier herencia que pudiera recibir, o de cuando le cortó la asignación anual que recibía a cargo de los presupuestos del Estado. También tiene palabras para recordar uno de los affaires más sonados aquí en España, el que mantuvo con la empresaria alemana Corinna Larsen, de quien aseguró que sucedió por la debilidad humana. A pesar de llevar el nombre de reconciliación, no queda claro hasta qué punto estas memorias ayudarán al rey emérito a reconciliarse tanto con su familia como con la sociedad española. Desde la Casa Real han preferido por el momento mantener distancia. Pau Mosquera, Madrid. Gracias, Pau. Finalmente, una alerta sanitaria en Panamá. Se disparan los casos de malaria.
enfermedad causada por la picadura de un mosquito. Las autoridades piden a la población tomar medidas extremas para evitar la propagación del insecto. Demetrio Abriego, de la Alianza Informativa Latinoamericana, con toda la información. Gracias, compañeros. Efectivamente, según el director de control de vectores del Ministerio de Salud, son ya 27 los casos de malaria que se han registrado en la provincia de Chiriquí. Tan solo en el mes de octubre que acaba de finalizar fueron 5 casos, una situación preocupante que llama la atención de las autoridades para que los ciudadanos empiecen a eliminar los criaderos del mosquito, pero también hacer las alertas tempranas para tratar de evitar un contagio más fuerte de esta enfermedad. Y que también tienen las personas que tienen ese problema de malaria, muchos saben los síntomas porque muchos nos han repetido hasta 3, 4 veces, ¿ves? De los mismos policías que vienen de allá de las comarcas. Ellos conocen los síntomas, no esperen, cuando vengan a Chiriquí, busquen a control de vectores, al centro de salud, para que les tomen la muestra de sangre y nos damos cuenta si tiene o no tiene. ¿Las muertes cuántas van en el año? Bueno, en las muertes tenemos 4 muertes registradas. Yo tengo 4 muertes. Puede haber alguna por ahí que no, esa sí no la contabilizo yo. Pero aquí tenemos 4 que son de Aedes de dengue. ¿Ves? Aseguró que en cuanto al dengue también son críticas las condiciones en la provincia de Chiriquí. Son más de 800 los casos, son 4 defunciones y esperan que las autoridades, al igual que los funcionarios de corregiduría, apliquen las sanciones adecuadas para evitar un aumento en los criaderos de Aedes aegypti. Demetrio Abrego, TVN Noticias. Y como cada miércoles es momento del estreno del podcast. Ya está con nosotros Amada Castañón, nuestra jefa de información internacional, para contarnos de qué tratará el nuevo episodio de Armando la Agenda con Amada. Amada, cuéntanos, bienvenida. Gracias, Rodrigo, por aceptarnos aquí para promover nuestro podcast Armando la Agenda con Amada, que con Armando Guzmán, corresponsal en Washington, D.C., revisamos cada semana los acontecimientos entre México y Estados Unidos. Hoy hablamos con el capitán retirado de la Armada venezolana, Bernardo Jurado, un profesor, escritor y experto en temas de seguridad. Con él hablamos de los supuestos planes de Estados Unidos para atacar directamente a los carteles de la droga en tierra y también a través de unas misiones encubiertas. Y también hablamos del triunfo de Zohran Mamdani, que en la alcaldía de Nueva York, que dio mucho de qué hablar y con sus ideas populistas y sus temas sobre una vivienda asequible, el transporte gratuito y tratar de enfrentar todos los problemas que tiene esta gran ciudad. También hablaremos de ello. También hablamos sobre las demandas que tienen unas 200 empresas estadounidenses sobre los problemas que ven en la reforma judicial en México, porque sus inversiones se podrían ver afectadas. Entonces, de esto y más los esperamos en Armando la Agenda con Amada. Gracias, Amada. Ya puede escuchar usted el nuevo episodio en todas las plataformas de FIA Podcast. Y a usted, gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos en todas nuestras plataformas. Fuerza Informativa Azteca, siempre presentes. Permiso.